Hola, estimados estudiantes de la asignatura Planificación Turística. El día de hoy vamos a estudiar lo que es la unidad número 4, Turismo Rural y Desarrollo Sostenible, en el cual abordaremos los siguientes contenidos: factores determinantes del nacimiento y la evolución del turismo rural, introducción, evolución del concepto de sostenibilidad, turismo sostenible, turismo alternativo, turismo rural. Áreas rurales como base del turismo rural. Introducción, espacios rurales europeos, modernización versus productividad. Áreas rurales como base del turismo rural en América Latina. Impacto económico del turismo, consecuencias del turismo en la economía, objetivos del turismo rural. Turismo rural como posible factor regulador de los desequilibrios entre el medio rural y urbano. Aspectos que caracterizan el factor empresarial y la localización de las instalaciones turísticas en el medio rural. Los objetivos de la unidad en estudio: analizar los elementos que participan en el ejercicio de la función turística y el cómo proponer estrategias de desarrollo de los espacios rurales, tomando como ejemplo de negocios casos de Europa y América Latina para frenar estos desequilibrios, el coste económico y las pautas para elaborar un plan de empresa en el marco del desarrollo sostenible. En lo que es la metodología aplicada a la clase, primeramente, como lo estoy haciendo, les estoy mostrando o presentando los contenidos en estudio, y luego a través de una conferencia explicativa voy a destacar lo que es la importancia del turismo sostenible y del turismo rural para el equilibrio del sistema turístico. Vamos a observar y analizar los documentos de la unidad en estudio y los enlaces URL, ya que se trata de una videoconferencia o una clase a través de una videoconferencia. En este momento les estoy compartiendo lo que es el concepto de sostenibilidad, tipo y ejemplo. La sostenibilidad, dice, se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno, lo cual se aplica a la explotación de recursos por debajo del límite de la renovación de estos. Por tanto, para lograr este objetivo urgentemente debemos apelar a la responsabilidad social de cada país, organización y persona. De igual modo, la sostenibilidad tiene otros conceptos íntimamente ligados, como es la responsabilidad social, la sustentabilidad para asegurar nuestro futuro. Adicionalmente a la economía circular y el valor compartido, podrá lograr impactar lo menos posible al medio ambiente. Tomando estos conceptos importantes para el estudio del desarrollo sostenible, ¿qué es responsabilidad social? La responsabilidad social marca profundamente a los seres humanos y nos lleva a de un nivel a otro al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas socialmente responsables y, por qué no, sociedad responsable. Aquí en la imagen observamos los tres elementos de la sostenibilidad o los tres ejes de la sostenibilidad y el valor que genera.
Tenemos el eje ambiental, el eje económico y el eje social o sociocultural. La responsabilidad social es una cultura personal o grupal de la ética que tiene la sociedad. Dicho de esta forma, la RS es la obligación de responder ante la sociedad en lo general o en lo personal. La responsabilidad social tiene otros conceptos ligados como la sustentabilidad y la sostenibilidad para asegurar nuestro futuro. La RS dice es un término que ha cambiado continuamente y que en el tiempo se va adaptando a diferentes actores y realidades. Tenemos, por ejemplo, la RS es el compromiso que tenemos por nuestro impacto en la sociedad, o sea, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos va a generar un impacto. Este impacto, en la medida de nuestras acciones, va a ser positivo o negativo. Aquí tenemos otro concepto que dice, es el compromiso, habla muy a lo que es la empresa, las organizaciones, de una organización ante impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente a través del comportamiento ético. Tenemos una serie de conceptualizaciones de responsabilidad social. Aquí tenemos, por ejemplo, implica una percepción positiva o negativa de una persona o grupo y el impacto que tiene su interacción con la sociedad. Este concepto se relaciona estrechamente con la ética y la moral, dado que las decisiones que toman tanto los individuos como las sociedades o grupos en general, podríamos en este caso recalcar en las empresas, tienen consecuencias sobre el resto y hay que desarrollar una conciencia en conjunto. Por lo tanto, dice, se refiere a la obligación que tiene un integrante de la sociedad respecto a otros miembros o al grupo en conjunto. Tipos de responsabilidad tenemos de responsabilidad social tenemos la responsabilidad social empresarial, que es la RSE, tenemos la responsabilidad social ambiental. Entonces, por ejemplo, en el caso de la RSE, es el compromiso consciente de la empresa y sus valores éticos hacia el medio ambiente y el bien común, porque también no solo se basa la RSE en el medio ambiente, sino en cualquier impacto positivo que pueda generar en la sociedad y en su entorno, mientras que la RSA sí se dirige al medio ambiente, al cuidado, a la decisión ética hacia la ecología y la conservación. En la RSA se incluyen acciones para ayudar a cuidar nuestro entorno como la regla de las 3 RS y las reglas de las 3 RS ecológicas para reducir basura y residuos. Aplicando estas reglas correctamente podemos ayudar a reducir el calentamiento global, el calentamiento climático para prevenir desastres naturales. Y tenemos también la responsabilidad social universitaria. Esta es la respuesta de universidades a formar ciudadanos con acciones y éticas en su entorno. Tenemos la responsabilidad social gubernamental, que es cuando el gobierno asegura y busca programas en beneficio de las mayorías a través de su gestión. De lo anterior se derivan leyes y normas que ayuden al bien común de los ciudadanos y a que sean aplicables. Aquí lo importante es que las leyes no solo estén escritas, sino que se puedan aplicar para normar la convivencia, para normar el impacto y las acciones que el ser humano genera en su entorno. Y tenemos una que es muy importante para que todas funcionen, que es la RSI, que es la responsabilidad social individual. Esta consiste en responder a las acciones propias, cumplir obligaciones que tenemos cada uno de nosotros como individuos dentro de la sociedad. O sea, que aunque la ley no nos obligue, que aunque la empresa no nos obligue, nosotros tengamos esa conciencia, esa ética, ese compromiso, no solo con nuestro ambiente natural, nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, que es la RSI. Bueno, este artículo, ¿verdad? Muy bonito sobre los tipos de responsabilidad social que existen,
se los voy a dejar colgado en lo que el aula virtual, en la semana, ¿verdad?, del 21, estamos estudiando el rol del turismo rural y sus impactos. Entonces, se los voy a dejar para que ustedes lo puedan también leer y analizar, porque conocemos de responsabilidad social empresarial, pero casi no estudiamos los otros tipos de responsabilidad social. Retomando el concepto de sostenibilidad, en palabras simples podemos decir que es la gestión de los recursos para satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades del futuro, considerando el desarrollo social, económico y el cuidado del medio ambiente en un marco de gobernabilidad. La sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. La sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la unión entre comunidades y cultura. Con esto se busca alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, salud y educación, y también consiste en promover el crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Podemos ver que estamos hablando pues siempre en base a los tres ejes, que son el ambiental, el económico y el sociocultural. Tenemos el concepto de sostenibilidad, hablando un poco de su marco histórico. Apareció por primera vez en el informe Brundtland, publicado en 1987, también llamado Nuestro Futuro Común. Este documento fue elaborado para Naciones Unidas y alertó por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización. Por tanto, la ONU trata de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. ¿Qué es el informe Brundtland? El informe enfrenta y contrasta la postura del desarrollo económico actual con el de la sostenibilidad o sustentabilidad ambiental, realizado por la Comisión Brundtland y liderado por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland. El texto tiene el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un costo ambiental enorme, ¿verdad? Y ahí tenemos una imagen de Gro Harlem Brundtland, que es una política noruega, miembro del Partido Laborista, ocupó el cargo de primera ministra de las Naciones Unidas. El informe, dice, fue elaborado por distintas naciones en 1987, como le explicaba, ¿verdad?, para la ONU, encabezada por Gro Harlem Brundtland, primera ministra de Noruega. Inicialmente se llamó Nuestro Futuro Común, o en inglés Our Common Future. En este informe se utilizó oficialmente el término desarrollo sustentable, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Concepto introducido en el lenguaje por la economista germano-británica Ernest Friedrich en los ensayos Lo pequeño es hermoso. Implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto económico y social del desarrollo. Este informe impulsó oficialmente la necesidad de abrazar el desarrollo sostenible como política de Estado entre las naciones que integran la ONU.
Los objetivos del informe lleva a cabo dos tipos de restricciones. La ecológica, es decir, la conservación de nuestro planeta Tierra. Las morales, las morales, renunciar a los niveles de consumo a los que no todos los individuos puedan aspirar. Propiciar el crecimiento económico en lugares donde no se satisfacen las necesidades anteriores, es decir, en países pobres. A realizar un control demográfico referido principalmente a las tasas de natalidad. No poner en peligro los sistemas naturales que sostienen la Tierra. La conservación de los ecosistemas debe estar subordinada al bienestar humano, pues no todos los ecosistemas pueden ser conservados en su estado virgen. El uso de los recursos no renovables debe ser lo más eficiente posible. Cuidar el planeta y sus alrededores. El desarrollo sostenible requiere entender que la inacción o lo que no hagamos, si no hacemos nada, si seguimos viviendo de la manera que estamos viviendo, traerá consecuencias graves. Esto se debe de cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Cambiando inicialmente el pensamiento y las estructuras institucionales. ¿Con qué? Con esta RSG, con esta responsabilidad social gubernamental. Fomentar a través de leyes y normas conducta en relación con los objetivos anteriormente descritos. También se puso de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una nueva conferencia a nivel mundial, dado que los objetivos propuestos en conferencias anteriores no estaban siendo cumplidos. O sea, siempre a veces pasa que en estas conferencias se reúnen, redactan al final una carta o una agenda sobre todo lo que se habló allí, se llegaron a acuerdos y luego no se cumple. Entonces, por ello, dice, fue el preámbulo para que en 1992 se realizara la conferencia sobre medio ambiente y desarrollo sostenible y desarrollo en Río de Janeiro, en Brasil. Esta conferencia se llama la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que acaparó todo lo que es el concepto de sostenibilidad. Muy importante conocer todo lo que es la evolución histórica de cómo nosotros llegamos a hablar de desarrollo sostenible y, más importante aún, relacionándolo con nuestra carrera, el desarrollo turístico sostenible y la promoción del turismo sostenible como nueva forma y alternativa de ordenar la actividad turística y no generar impacto, porque el turismo mal usado, mal consumido, es bien invasivo en el medio ambiente y en la transformación de las culturas, muy distinto al turismo responsable, que el turismo responsable sí genera un impacto, pero este impacto como está vinculado a la conservación. Entonces sí pueden haber ciertas transformaciones, pero se busca que sean positivas y mantener, sobre todo, como dice el concepto de sostenibilidad, mantener los recursos de hoy para el mañana. Entre los tipos de sostenibilidad que nosotros podemos estudiar está la sostenibilidad ambiental, en el cual esta enfrenta al ser humano y a problemáticas de hoy en día, como es el cambio climático, que pues igual genera escasez de agua o cambios abrasivos en lo que es el clima. Hoy prácticamente, por ejemplo, y esto que nuestro país, Nicaragua, solo tiene dos estaciones climáticas, que son invierno y verano, pero estamos como al revés, ¿verdad? O veranos muy calientes, muy extremos, inviernos de repente con una lluvia muy copiosa, de repente invierno seco. Entonces esto igual, claro que perjudica a las poblaciones, sobre todo a estas personas que se dedican a la producción a la siembra y la producción de granos, que dependen de la tierra, que dependen del ambiente para poder ellos eh, generar o producir sus alimentos, y con lo cual ellos van a sustentar la parte económica
¿verdad? Que sea un sustento económico para ellos. Entonces, como les decía, ¿verdad? Tenemos la sostenibilidad ambiental, que esta se encarga de estudiar y se enfoca en preservar la biodiversidad sin tener que renunciar al progreso económico y social. Se refiere a la capacidad que nosotros podamos mantener los aspectos biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo y de esta manera ocuparse por la preservación de los recursos naturales, fomentando una responsabilidad consciente sobre lo ecológico y al mismo tiempo crecer en el desarrollo humano, cuidando el medio ambiente donde se vive. En la actualidad muchas empresas y compañías han empezado a impulsar estos cambios. Tenemos la sostenibilidad económica, que se encarga de que las actividades que buscan la sostenibilidad ambiental y social sean rentables y sean rentables. Esto se refiere a la capacidad de generar riqueza en forma de cantidades adecuadas y equitativas en los diferentes ámbitos sociales, que sea una población capaz y solvente de sus problemas económicos tanto como fortalecer la producción y consumo en sectores de producción monetaria. En pocas palabras, es un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza para satisfacer las necesidades y no sacrificar generaciones futuras. Tenemos la sostenibilidad social. La sostenibilidad social busca la cohesión de la población y una estabilidad de la misma. Se refiere a adoptar valores que generen comportamientos como el valor de la naturaleza, mantener niveles armónicos y satisfactorios de educación, capacitación y concienciación, ofreciendo apoyo a la población de un país para superarse, mantener un buen nivel de vida y promoviendo que se involucren estas mismas personas para crear algo nuevo en la sociedad de la que forman parte hoy en día. Tenemos otro tipo de sostenibilidad, que es la sostenibilidad política. Esta busca la gobernabilidad con reglas claras para equilibrar el medio ambiente, la economía y la sociedad. Se refiere a distribuir el poder político y económico, que existan reglas congruentes en el país, un gobierno seguro y establecer un marco jurídico que garantice el respeto a las personas y el ambiente, fomentando relaciones solidarias entre comunidades y regiones para mejorar su calidad de vida y reducir la dependencia de las comunidades, generando estructuras democráticas. Bueno, en esto les explicaba, ¿verdad? Continuando con el análisis de lo que es la sostenibilidad, vamos a estudiar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí los tiene. Los objetivos de desarrollo sostenible son un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS consisten en un conjunto de 17 objetivos destinados a perseguir la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad sin dejar a nadie atrás. Estos objetivos fueron firmados por 193 países en el año 2015.
asegurando su cumplimiento para el año 2030. Se recogen dentro de la Agenda 2030 y los países firmantes se comprometieron a cumplirlos tomando acción con una serie de metas establecidas. Entre los 17 objetivos son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, lo pueden ver, trabajo, trabajo decente y crecimiento económico, industria, renovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Cuando ustedes enlacen aquí en cada una de ellas, le da su explicación en qué consiste cada objetivo. Por ejemplo, no los vamos a ver todos, ¿verdad? Por razones de tiempo. Pero, por ejemplo, vamos a ver el que dice fin de la pobreza. Erradicar, que es el número 1, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en todo el mundo para 2030. Es un objetivo fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La pobreza extrema, entendida como el hecho de sobrevivir con menos de 2,15 dólares por persona al día, según la paridad del poder adquisitivo de 2017, ha experimentado descensos notables en las últimas décadas. Sin embargo, la aparición del COVID-19 marcó un punto de inflexión al revertir estos avances, ya que el número de personas que viven en la pobreza extrema aumentó por primera vez en una generación en casi 90 millones con respecto a las predicciones anteriores. Incluso antes de la pandemia, el impulso de la reducción de la pobreza se estaba desacelerando. Para finales de 2022, el pronóstico inmediato sugirió que el 8,4% de la población mundial o hasta 670 millones de personas podrían seguir viviendo en pobreza extrema. Este revés borró efectivamente alrededor de 3 años de progreso en el alivio de la pobreza. Si persisten los patrones actuales, se estima que el 7% de la población mundial, aproximadamente 575 millones de personas, aún podrían encontrarse atrapadas en la pobreza extrema para 2030, con una concentración significativa en el África subsahariana. Una revelación alarmante es el surgimiento de los niveles de hambre registrados por última vez en el año 2005. Igualmente es preocupante el aumento persistente de los precios de los alimentos en un mayor número de países en comparación al periodo 2015 a 2019. Este doble problema de la pobreza y la seguridad alimentaria plantea una preocupación mundial. ¿Por qué hay tanta pobreza? La pobreza tiene muchas dimensiones, pero entre sus causas se encuentran el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de ciertas poblaciones ante desastres, enfermedades y otros fenómenos que le impiden ser productivas. ¿Qué puedo hacer al respecto? La participación activa en la formulación de políticas puede contribuir a mejorar la situación a la hora de abordar la pobreza. Garantizar que se promuevan derechos de las personas que la sufren y que se escuche su voz, que se comparte el conocimiento intergeneracional. Asimismo, ayuda a que se fomente la innovación y el pensamiento crítico en todas las edades para apoyar un cambio transformador en la vida y comunidades de las personas. Los gobiernos pueden ayudar a crear un entorno propicio para generar empleo productivo y oportunidades de empleo para los pobres y los marginados. El sector privado tiene un papel crucial que desempeñar a la hora de determinar si el crecimiento que genera es inclusivo y contribuyente a la reducción de la pobreza. Puede fomentar oportunidades económicas para la población pobre. La contribución de la ciencia para acabar con la pobreza ha sido significativa.
Por ejemplo, ha permitido acceso a agua potable, ha reducido muertes causadas por enfermedades transmitidas por el agua y ha mejorado la higiene para reducir los riesgos para la salud relacionados con el consumo de agua no potable y la falta de saneamiento. Miren, en esto yo quisiera explicarle cada uno, pero vieran que hablando de las tecnologías y la contribución a la vida del hombre en esta situación del agua, de las aguas contaminadas, lo que pasa que nosotros, sí, no le puedo decir que el agua que consumimos totalmente tenga la mejor calidad, pero no vivimos en las condiciones que se vive de pobreza en África, que la gente enferma de la misma agua que se bañan, de la misma agua que lavan sus ropas, sus cosas, de esa misma agua la consumen y nosotros no pasa eso. O sea, ahí hay una gran diferencia entre países pobres. Nosotros somos un país muy pobre, Nicaragua, pero no tenemos esas condiciones de hacinamiento. Ahora, me dirán, o cuando ustedes vean esta video lección, dirán, ¿por qué la profe no habla tanto sobre estos objetivos? ¿O por qué nos explica tanto el desarrollo sostenible? ¿Por qué lo estoy explicando paso a paso? Para llegar a que ustedes entiendan cómo el turismo sostenible, el turismo rural, el turismo ecológico, que son formas de turismo alternativo, pueden mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y la importante incidencia que tienen en tal vez no sacar totalmente a las personas de la pobreza, pero darle un medio de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque tienen un potencial natural en sus recursos, pero no lo saben aprovechar y desafortunadamente por mala práctica agrícola, más bien acaban con ellos. Entonces, bueno, como les dije, solo les explicaba lo que es el primer objetivo, fin de la pobreza, pero ustedes con tiempo pueden estudiarlos cada uno de ellos. Los van a seguir viendo bueno, por ejemplo, en las asignaturas aquí en UCN de ecoturismo, los van a seguir viendo en proyectos, porque en proyectos cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto se mira lo que es el impacto del proyecto y entonces ahí les van a seguir apareciendo los objetivos de desarrollo sostenible y la importante aplicación de ellos o que se pueden retomar desde el desde el marco teórico de un proyecto que ustedes vayan a desarrollar o implementar desde la universidad, perdón. Bueno, entonces, partiendo de los conceptos que hemos estudiado sobre lo que es sostenibilidad, responsabilidad social con sus diferentes tipos, ¿verdad? Los objetivos del desarrollo sostenible, entonces ahora voy a presentarles lo que es el turismo sostenible. El turismo sostenible persigue desarrollar su actividad generando un impacto mínimo sobre el medio ambiente. La clave principal es que la explotación de recursos sea por debajo del límite de la renovación del mismo. Y no es la palabra explotación, es el aprovechamiento. Es decir, se trata de fomentar un turismo respetuoso con el ecosistema, con un mínimo de impacto sobre el medio ambiente y la cultura local. Además, el aspecto económico busca la generación de empleo e ingresos de la población autóctona. La Organización Mundial del Turismo, OMT, considera que una de las claves para desarrollar el turismo es dar un óptimo uso de los recursos medioambientales. Por este motivo es necesario mantener los procesos ecológicos esenciales y ayudar a conservar la biodiversidad de los recursos naturales. ¿Cuáles son las claves del turismo sostenible? La OMT ha fijado 3 claves para alcanzar este nuevo modelo de turismo.
optimizar los recursos medioambientales, la autenticidad de la cultura local y la distribución de la riqueza. Entonces, en otras palabras, muchachas, van a ver que está enfocado a los tres ejes. Siempre estamos hablando de los recursos ambientales, la cultura local o el eje sociocultural y la distribución de la riqueza, que es el eje económico. El origen del turismo sostenible se da, dice, porque la OMT fue la primera piedra para entender el recorrido que ha tenido el turismo a lo largo de los años. La OMT, recuerden, es la Organización Mundial del Turismo. Su fundación se remonta a 1975 y desde entonces ha incorporado a este organismo más de 150 estados. Uno de los primeros objetivos fijados por la organización ha sido el cuidado del medio ambiente. De hecho, en 1978 establecieron un comité ambiental. El nacimiento del turismo sostenible como tal se puede situar cronológicamente durante la década de 1990, cuando el impacto provocado por el turismo comienza a tener efectos socioeconómicos en la sociedad. Distintos organismos e instituciones como el Consejo de Europa o la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, promulgan recomendaciones por un turismo respetuoso por los recursos naturales. Los principales motivos por los que el turismo sostenible ha ganado peso se deben en mayor parte al impacto negativo que ha tenido a lo largo de los años un turismo desestructurado y masificado, o bien turismo de masa. La destrucción del medio ambiente y la estacionalidad laboral son algunos de los impactos que el turismo sostenible puede mitigar. A su vez, la concientización sobre temas y políticas ambientales, consumidores que valoran cada vez más los esfuerzos que realizan las empresas en materia de responsabilidad social corporativa, y el esfuerzo de las instituciones han logrado que el turismo sostenible sea una realidad. Objetivos para el turismo sostenible. En 2005, la OMT y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente establecieron 12 objetivos que constituyen el modelo de turismo sostenible. Lo económico, asegurar la viabilidad económica para que haya prosperidad económica del destino anfitrión. Asegurar la vida económica y prosperidad y beneficios a largo plazo, prosperidad local, orientar y maximizar la contribución del turismo a la prosperidad económica del destino anfitrión. Calidad de empleo consiste en fortalecer la calidad de los puestos de trabajo, tanto cualitativamente como numéricamente, además de asegurar las condiciones que se tienen en cuenta que no exista ningún tipo de discriminación por raza, sexo, discapacidad u otra forma. Equidad social consiste en que haya una justa distribución de la riqueza generada por el turismo en toda la comunidad receptora. Satisfacción del visitante. Proporcionar una experiencia segura y satisfactoria de todos los visitantes sin ningún tipo de discriminación social. Control local. Se trata de involucrar a la población local en la toma de decisiones que conciernen a la gestión y el desarrollo futuro del turismo en su área. Bienestar de la comunidad. Mantener y mejorar la calidad de vida del lugar anfitrión. Para ello es necesario dotar a estas comunidades de los recursos necesarios y que puedan necesitar tanto a nivel logístico. Bienestar de la comunidad. Mantener y mejorar la calidad de vida del lugar anfitrión. Para ello es necesario dotar a las comunidades de los recursos necesarios y que puedan necesitar tanto a nivel logístico e infraestructura como servicio. Es fundamental que esto no suponga una degradación o explotación del ecosistema ni de la sociedad. Riqueza cultural. Respetar y mejorar el patrimonio histórico o respetar la cultura local y su carácter distintivo es fundamental. Integridad del ecosistema. Mantener y mejorar los paisajes, los núcleos urbanos o rurales. Se trata de evitar la degradación del entorno. Diversidad biológica. Apoyar la conservación de áreas naturales y minimizar su daño. Eficiencia de los recursos. Consiste en minimizar al máximo el uso de recursos escasos y no renovables. Pureza ambiental. Reducir la contaminación al máximo tanto en aire, agua y tierra como en reducir la generación de residuos. Estamos hablando de hemos estudiado objetivos de desarrollo sostenible y objetivos del turismo sostenible. Y estos son los 12 objetivos del turismo sostenible. El impacto del turismo. La eclosión del turismo se debe en buena parte a la mejora de las infraestructuras
proliferación de hoteles sostenibles y el desarrollo de medios de transporte. Este hecho provoca que su impacto se manifieste en los tres ámbitos, que porque siempre nos vamos a enfocar tanto los impactos como la sostenibilidad en los tres ejes, económico, ambiental y sociocultural. En lo económico, el turismo es uno de los principales beneficios del turismo en la sociedad. La generación de empleo, mejoras de infraestructura y aumento de la actividad productiva de una región son claros ejemplos de prosperidad. Sin embargo, este impacto también viene aparejado de un coste. En el apartado económico, el impacto se puede apreciar en el turismo estacional, donde los empleos pueden ser inestables. Incluso la creación de nuevas estructuras puede estar vinculada a necesidades generadas únicamente para el turismo y no por criterios locales que favorecen a la población autóctona. O sea, aquí vamos a ver la parte positiva y la negativa. En lo ambiental, es el motor de todo. El principal reclamo turístico es el paisaje, pero es el más frágil. La construcción de infraestructura o la contaminación pueden impactar directamente sobre el entorno. Por ello es necesario que el turismo sirva como herramienta a la hora de velar por la reposición de los recursos naturales y la protección y conservación de la biodiversidad. En lo sociocultural, el turismo impacta sobre la sociedad anfitriona. Las necesidades de los turistas en muchas ocasiones se imponen sobre la cultura local, por ejemplo, el habla, la vestimenta. El turismo sostenible se basa en el respeto de las sociedades locales y fomenta que el turismo que se genera sea a partir de lo que caracterice a una sociedad. Tenemos, dice, un ejemplo de turismo sostenible, que es un ejemplo de un país extranjero. Un ejemplo destacado de turismo sostenible, dice, es el ecoturismo en la Reserva Nacional Tambopata en Perú. Los operadores turísticos trabajan en estrecha colaboración con las comunidades locales para ofrecer experiencias que protegen la biodiversidad única del lugar y respetan las tradiciones indígenas. Los visitantes pueden participar en programas de educación ambiental, contribuyendo así a la conservación mientras disfrutan de la belleza natural del Amazonas peruano. Tenemos otro en España, un ejemplo notable de turismo sostenible es el Parque Nacional de Doñana en Andalucía. Este parque es reconocido por su biodiversidad única y por ser un importante hábitat para aves migratorias. La gestión del turismo en Doñana se centra en minimizar el impacto ambiental a través de senderos guiados, visitas controladas a áreas sensibles y programas de educación ambiental. Los visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre la conservación del medio ambiente y apoyar económicamente a las comunidades locales mediante la contratación de servicios de guía y el consumo de productos regionales. Este enfoque no solo protege el ecosistema frágil, sino que también promueve un turismo responsable que beneficia tanto a la naturaleza como a las comunidades locales. ¿Cómo medir el turismo sostenible? La OMT define una serie de indicadores destinados a ayudar a que la empresa y destinos turísticos puedan tomar mejores decisiones. A su vez se establecen puntos de referencia para poder establecer comparativas que sirvan a establecer mejoras. Las principales referencias del sector turístico son el consumo de la electricidad, de agua dulce y la producción de residuos. Estos índices hacen que el turismo sostenible sea algo tangible y los actores implicados puedan tener una referencia clara a la hora de enfocar el negocio. De hecho, dentro del sector hotelero hay un cambio real para que los negocios sean cada vez más sostenibles. La principal diferencia entre un hotel sostenible y otro convencional, o sea, que no aplique acciones de sostenibilidad o de buenas prácticas, es la puesta en práctica de medidas orientadas a reducir la huella del carbono, el consumo eléctrico y el agua, la conservación del ecosistema y los recursos naturales. Por ello, muchos hoteles reflejan en su actividad diaria este tipo de acciones para conservar tanto la flora como la fauna y potenciar la economía local. Bueno, hasta aquí los voy a dejar con lo que es turismo sostenible para que nosotros podamos estudiar lo que es el turismo rural. ¿Qué es el turismo rural y cuáles son las actividades que se practican en el turismo rural? El turismo rural es una modalidad del turismo naturaleza o llamado turismo alternativo, junto con el turismo de aventura y ecoturismo.
constituye una opción para mitigar el impacto negativo que se produce por el desplazamiento masivo de personas y por la falta de conciencia y respeto a las comunidades donde se desarrolla. Una definición práctica y sencilla sobre lo que es el turismo rural es la siguiente. Son los viajes que tienen como propósito el realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. El turismo rural sigue los principios del desarrollo sustentable que busca aprovechar los recursos naturales actuales sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Según se explica en el documento presentado en México, Turismo Alternativo, una nueva forma de hacer turismo, es el segmento más humano del turismo de naturaleza, ya que ofrece al turista la gran oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vida de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural y además sensibiliza sobre el respeto y el valor de la identidad cultural. En el turismo rural, el turista no es únicamente un observador, es una persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella, en donde se aprende a preparar alimentos habituales, crear artesanías para su uso personal, aprender lenguas ancestrales, uso de plantas medicinales, cultiva y cosecha lo que cotidianamente consume, es actor en eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas y paganas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, algunas formas o algunas actividades que se realizan en el turismo rural. Tenemos lo que es el etnoturismo, que son los viajes que se relacionan con pueblos indígenas y su hábitat, con el fin de aprender de la cultura y las tradiciones. Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias donde la sociedad campesina muestra y comparte su idiosincrasia y técnicas agrícolas, además de su entorno natural en la conservación, las manifestaciones culturales y socioproductivas, en beneficio de la expansión de la actividad económica mediante la combinación de la agricultura y el turismo. Talleres gastronómicos. Este tipo de actividades tiene la motivación de aprender a preparar y degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los anfitriones de los lugares visitados. Vivencias místicas. Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo heredados por sus antepasados. Aprendizaje de lengua originaria. Viajar con la motivación de aprender la lengua del lugar visitado, así como su costumbre y organización social. Ecoarqueología. Estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los turistas por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en época antigua. Con la ecoarqueología se contribuye a crear conciencia en la población de la importancia del conocimiento del patrimonio arqueológico y la imperiosa necesidad de su conservación, lo que permite actuar con responsabilidad social y ambiental. Preparación y uso de medicina tradicional. El turista se siente motivado por conocer y participar en el rescate de la medicina tradicional. En el caso de México, la naturaleza, dice, es tan vasta que prácticamente no hay padecimiento que no tenga una planta para curarlo. Al igual nos pasa en Nicaragua. Talleres artesanales. La experiencia se basa en participar y aprender la elaboración
de diferentes artesanías en escenario y con procedimientos autóctonos. Se pueden estructurar talleres de alfarería, textiles, joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, metales, fibras, vegetal, juguetes y miniatura, entre otros. Fotografía rural. Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gusten capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes del ambiente rural. Bueno, en fin, estimadas estudiantes, con la explicación de lo que es el turismo rural y para que vean cómo se vincula o cómo es importante conocer a detalle en qué consiste el desarrollo sostenible, el turismo sostenible. Entonces, yo doy por finalizada la video lección, espero la vean, espero puedan leer y analizar todos los enlaces URL que están compartidos en el aula virtual. Ahí les voy a dejar una preguntita de foro, ¿verdad? Para ver, para analizar y valorar el aprendizaje de los contenidos que hemos estudiado el día de hoy. No le voy a otorgar puntos, no le voy a otorgar puntos porque ya están todas sus actividades de sus actividades evaluativas ya están completas para el parcial, pero sí voy a revisar la pregunta en el foro y también les voy a subir lo que es la forma evaluativa del segundo parcial que va a ser el próximo sábado de manera presencial en las universidades, en la universidad, en la UCR. Va a ser de forma presencial el examen, entonces que tengan buen día, ¿verdad? Yo estoy haciendo este video bastante tempranito, entonces que tengan un buen día o una buena noche y espero lo puedan ver y me compartan sus apreciaciones respecto al contenido en estudio.